A continuación, va a exponer el doctor Natalio Nicodemo, que es abogado especialista en siniestros viales y asesor de la Asociación Civil Madres del Dolor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación, senador Pagotto, y a todos los presentes por escucharnos. Bueno, como bien usted refirió, senador, el Código Penal perdió esa proporción en las penas, como usted bien dijo, ni más ni menos porque de 1921 hasta el día de la fecha tuvo más de 900 reformas parciales. Por eso verán que nosotros estamos solicitando modificar artículos bis, 84 bis, 94 bis, 193 bis. ¿Qué pasa? En el caso nuestro, que somos los que acompañamos a las víctimas en tribunales, como en mi caso, desde hace 25 años, y como abogado de Madres del Dolor, junto a Vivian Perrone y un gran grupo de mamás que han pasado por esto, me toca acompañar a cada familia en el juicio oral y es muy frustrante incluso para el letrado poder probar aún los 11 agravantes que tiene hoy el Código Penal. Tenemos casos en Madres del Dolor que probamos 4, 5, 6, 7 agravantes, pero no agravantes menores. Probamos gente que consumió alcohol, consumió droga, pasó en rojo, se metió en contramano, por autopista, culpa temeraria. Y aún así nos quedamos con penas entre 3 y 6 años de prisión, con un mínimo de 3, que ustedes saben que es una pena en suspenso, por eso el imputado está prácticamente en libertad del primer día. En algunos casos le dan prisión domiciliaria. Lo cierto es que aún logrando una condena y aún logrando el máximo de inhabilitación que tiene el Código Penal actual, que es 10 años, lo cierto es que después, con 2/3 de la pena, piden condicional y el artículo 20 ter del Código Penal les permite a los imputados, con la mitad de esa pena de inhabilitación, volver a conducir. Imagínense lo que es para mamás como Vivian Perrone, como Silvita Fredes, que perdieron a sus hijos, lograron una condena baja, a veces en suspenso, y en menos de 5 años el asesino pasa manejando por la puerta de la casa. Esto permite el Código Penal argentino hoy, que es lo que buscamos modificar. Yo les voy a hablar un poquito del proyecto de la senadora Guala. Hemos leído los 3 proyectos porque entendemos que de los 3 proyectos que haya consideración, los 3 son muy importantes, los 3 hacen un gran aporte. Yo me voy a referir al de la senadora Guala. En primer lugar, vamos a hablar un poquito del artículo 84 bis. Hoy en día el Código Penal reprime 3 conductas: al que es imprudente, es decir, al que hace de más; al negligente, a ese que hace de menos, que no toma el deber de cuidado; y al que viola reglamentos o leyes viales en general. Pero se eliminó del Código actual la palabra impericia, que antiguamente teníamos los abogados en el Código Penal, que en la última reforma del año 2007 se eliminó. ¿Qué es la impericia? Es justamente buscarle ese reproche penal al experto de la conducción, que antes sí yo lo tenía en los juicios orales y después lo sacaron y no sabemos por qué, porque creemos que también como una cara de la culpa debe estar la impericia. Entonces, en primer lugar, estamos pidiendo que se agregue como conducta reprochable la impericia, que hoy no está. Yo les voy a comentar cómo está la ley hoy y qué buscamos reformar para que quede claro y se entienda a dónde apuntamos. Hoy el Código Penal, vamos al 84 bis, se aplica para el caso de muertes de personas que manejen vehículos con motor, ya no más automotor como era antes, logramos que se agregue la palabra motor, o sea, entran motos, autos, bicicletas, camiones, bicicletas con motor también, todo vehículo con motor. Hoy, quien toma un rodado en Argentina con motor y mata al volante,
se aplica el 84 bis, que hoy tiene 2 escalas punitivas. Tenemos una primera escala punitiva, que es de 2 a 5 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación, cuando no hay agravantes. Cualquiera de nosotros podemos tener un siniestro vial. Sin agravantes, nos puede pasar que un mínimo descuido tengamos un siniestro. Esa primera escala punitiva, de 2 a 5, nosotros no pedimos tocarla. Que quede como está. La segunda escala punitiva que tiene hoy el Código Penal nos dice que, aún con los 11 agravantes, la pena es de 3 a 6. Si bien nosotros van a ver que estamos pidiendo elevar las penas y proponemos una tercera escala punitiva, ya que hicimos este proyecto y colaboramos con la senadora Wallace, también entendemos que hay agravantes de estos 11 que hoy tiene el Código Penal, y ya esto lo decimos tanto Gorbach como en mi caso, por lo que nos toca pasar todos los días en tribunales, o sea, en la práctica, o sea, hablamos de la experiencia de tribunales, agravantes que están mal redactados en el Código Penal y nos traen perjuicios para defender a las víctimas. O sea, son agravantes que benefician aún más al imputado. Por eso también pedimos modificar algunos agravantes en cuanto a la redacción, que ahora diré cuáles son. Incorporamos 2 agravantes que no tiene el Código Penal actualmente y pedimos agregar 3 y pedimos eliminar uno que también, e incluso hoy nos trae hasta problemas. Ahora lo voy a enumerar a cada uno. En primer lugar, pedimos agregar 3 agravantes que hoy no tiene el Código Penal. Ustedes saben que hoy la gente conduce con los teléfonos en la mano, mirando tablets, notebooks. En Madres de Dolor tenemos infinidad de casos de personas que manejan así y tienen siniestros. Bueno, un agravante que pedimos incorporar es ese, es manipular equipos móviles de comunicación al momento del hecho. Hoy no está en el Código Penal. Sí tenemos en el Código Penal el agravante quien esté inhabilitado para conducir y tenga un siniestro vial, está muy bien que se tome como agravante, pero la ley hoy, el Código Penal, no aclara si se refiere a inhabilitación administrativa o judicial. Por eso pedimos que se aclare quien estuviera inhabilitado judicialmente o de forma administrativa. Y sí proponemos 2 nuevos agravantes que en la anterior reforma inexplicablemente el legislador no lo tuvo en cuenta y nos pasa día a día, es que se agregue quién no tiene licencia de conducir o quién la tiene para otra clase de vehículos. Tenemos en Madres de Dolor personas que están habilitadas para manejar motos y autos y matan arriba de un camión. Esa persona no podía conducir un camión. Entonces también que es un agravante, otra categoría de licencia. Pedimos que quede el agravante consumo de estupefacientes, pero con una salvedad. Hoy el Código Penal nos habla quien estuviere, gracias senador, quien estuviere bajo los efectos de estupefacientes. Así dice el Código actual. Muchas gracias. ¿Qué nos pasa en la práctica? Probamos que hay agravantes, cocaína, marihuana, con Gorbach lo probamos. ¿Qué nos dicen los jueces y los defensores? Miren que el Código Penal no alcanza a que ustedes prueben eso. Ustedes tienen que probar que estaba bajo los efectos de esa droga al momento del hecho. Claro, puede ser que haya consumido esa droga 3 días antes, 4 antes. ¿Cómo le explicamos a los jueces que al momento del hecho estaba con cocaína y marihuana bajo los efectos de? Por eso proponemos que se deje el agravante, pero se quite del Código Penal bajo los efectos de. Ya comprobar las víctimas que quien mata a su hijo estaba alcoholizado, estaba con drogas en su cuerpo, ya alcanza. Si en todo caso la había consumido 3 días antes, 4, un mes, que lo pruebe el imputado, pero no le podemos poner a las víctimas que encima que probó, que consumió el imputado drogas, no estaba bajo los efectos de. Como bien decía también Gorbach, esta casa legislativa aprobó la Ley Nacional del Alcohol Cero,
también pedimos por eso que esa graduación que tiene el Código Penal, que ya habló el licenciado Gorbach, sea 0 para todos. Y ustedes dirán, ¿por qué hoy permite la ley 1 gramo penal, 1 gramo por litro de alcohol para particulares y 0,5 profesionales? Debe ser 0 y tenemos una explicación por qué 0. Para evitar la especulación. ¿Cómo sabemos cada uno de nosotros cómo influye el alcohol en el cuerpo? ¿Tomaste una copa de vino? ¿Estás en 0,4? Y según, si comiste es una cosa, si no comiste es otra cosa. Me tomé 2 copas de champán y según, si sos una dama, sos un caballero, según el peso, estatura, qué comiste. Hay un montón de variables. Entonces no podemos dar ese margen a una persona de que toma alcohol hasta 0,5, hasta 1, como está hoy el Código Penal. Tenemos casos en Madre del Dolor que hemos encontrado 0,9 de alcohol, que es un montón. Y no es un agravante para el Código Penal, porque debe ser más de 1. Por eso pedimos que sea 0 para todos. El mensaje es que la conducción y el alcohol no van de la mano. Por eso, el que toma alcohol y le da la alcoholemia positiva es un agravante para los otros y para el Código Penal. Es una reforma que proponemos. Otro agravante que, como bien dijo Gorbach recién, hay que dejarlo, que es la velocidad, porque está presente en la mayoría de los siniestros. Lo cierto es que hoy está muy mal redactado. Tenemos casos, y siempre digo que tenemos casos porque con Vivian Perrone, Silvia Frede, Silvita González de La Pampa, que hace 20 años que son mamás que están atrás de esto, hemos tenido todo tipo de casos para poner de ejemplos. Tenemos casos, yo les pongo casos prácticos para que ustedes entiendan de qué hablamos en tribunales. Homicidas viales que pasan por la puerta de un colegio que la velocidad es 20, la máxima. Pasan a 50, a más del doble. Pero si iban a 49, no los atrapa el agravante, porque como está redactado hoy, debe ser más de 30 de la máxima. Por eso, el licenciado Gorbach, quien nos dio el fundamento legal, lo más justo es poner un porcentaje, que sea 30% de la máxima, que es otra cosa. Tenemos una explicación totalmente técnica y científica para esto. No es que se nos ocurrió el capricho de poner 30. No. Creemos que si superás el 30% e igual chocás y matás, te corresponde ese agravante de la velocidad. No es que te decimos la máxima era 20 y vas a 21, el agravante. No. 30 es la máxima, que obviamente a mayor velocidad se incrementa la proporción. Bien, estos son los agravantes que pedimos modificar. Y hay un agravante que hasta pedimos que se elimine del Código Penal porque nos trae más problemas que soluciones. Qué raro que es, ¿no? Bueno, es así. Se llama culpa temeraria. Dice el 84 bis hoy. Es un agravante quien conduce con culpa temeraria. Yo estoy seguro que, si pregunto acá la opinión, ninguno vamos a coincidir que es la culpa temeraria. Es la culpa grave, todos sabemos. ¿Pero qué es grave? Para un juez es grave una cosa, para otro es otra. Todos los agravantes son culpa temeraria. En muchos casos yo lo he invocado para sumar agravantes a las víctimas. En algún que otro caso, que lo pusimos en los fundamentos como ejemplo, lo he probado, pero después las cámaras de apelaciones con este fundamento nos dicen, ¿pero qué es la culpa temeraria? No está bien definido, lo terminan sacando del Código Penal. Entonces es preferible que no esté ese agravante, que en el año 2016, cuando se incorporó al Código Penal, fue tomado y fue copiado de España. Claro, ¿qué pasa? En España ellos tienen diferentes niveles de culpa. En Argentina está el delito culposo y doloso. Ellos tienen culpa grave, gravísima, entonces para ellos sí les funciona la culpa temeraria como una culpa más grave. Pero lo copiamos de España, pero lo copiamos mal. Hoy nos trae más problemas, así que preferimos que se elimine. Bien. Esta segunda escala, que hoy es de 3 a 6, cuando hay agravantes, nosotros estamos solicitando que sea de 4 a 8. Y si me meto ahora en la tercera escala punitiva, que es un poco el corazón de la lucha nuestra
de Madres del Dolor, de Estrellas Amarillas, que es quien mata al volante con 3 o más agravantes. Escuchen, estamos hablando de 3 o más, no ni de 1 ni de 2, 3 o más. Esa persona, por multiplicidad de agravantes, sí tenga una condena que sea de 5 a 12. ¿Y por qué de 5 a 12? Porque también queremos ser justos y objetivos. Hoy, esa condena máxima del Código Penal de 3 a 6 nos parece totalmente irrisoria. Creo que acá coincidimos todos. Pero también, para ser justos, no podemos equiparar al homicidio simple con dolo eventual que yo pido en los juicios orales para tener una pena mayor, aún sabiendo que no tengo otra figura legal para pedir por las víctimas. Esa pena de 8 a 25 nos parece muy excesiva porque estamos equiparando a una persona que agarra un arma, aunque un vehículo mal usado también es un arma, y sale a matar. El homicida vial no es un delincuente común. Y tomo palabras de Vivian Perrone, que lo dice siempre. El que mata al volante no es un delincuente que sale de caño, que va a robar. Es una persona que sabe que si consume alcohol, consume drogas, pasa en rojo, sabe que puede matar. Entonces, hoy como está el Código Penal, a los abogados que están en el tribunal no nos queda otra que empezar a buscar autores alemanes, a Roxin, a Jacob, a Terragni, que usted nombró, que yo lo cito, que es un excelente doctrinario. Terragni es excelente, ojalá que pueda venir aquí, citarlos a ellos, para ver cómo justificamos una pena más alta. Es injusto también para las víctimas, que obviamente no nos dan la razón. El último caso que tuvimos acá en Buenos Aires fue el caso de Eugenio Beppo, que como estaban todos los medios, se logró una pena de 9 años y 5 meses, y después cuando fue a casación, que se apagaron las cámaras y no fue más mediático, lo bajaron a 5, claro, 84 bis. Miren, nuestro caballo de doctrina es el caso Cabello, que todos conocemos el caso Cabello, hace más de 20 años. Si el caso Cabello pasara hoy, la pena sería casi la misma, no cambiaría, sería de 3 a 6, le darían 5, 5 y medio, 6. ¿En qué cambiarían? Entonces, van 20 años que tenemos que evolucionar de manera legislativa, como lo hacen los países más avanzados del mundo, como lo hace Suecia, como lo hizo España. Por eso bajó España el 80% de muertes con todo esto. Entonces, la tercera escala punitiva es la novedosa, en la cual hacemos hincapié. Señores senadores, nosotros pedimos que a ese homicida vial se le caiga con toda la fuerza de la ley, porque hoy vemos en tribunales cómo esa persona se va sin sanción prácticamente e incluso conduciendo en corto plazo. Obviamente que siempre pedimos también la pena de inhabilitación accesoria. Hoy, como ustedes saben, es de 10 años el máximo. Nosotros pedimos que en el caso de la figura culposa agravada y la tercera escala, la forma de que sea inhabilitado sea por el doble del tiempo de la condena. Es decir, hoy el máximo es 10, pero bueno, si tenemos un homicida vial que le dan 8 años, perfecto, que por el doble sea inhabilitado. Como verán, somos objetivos, no queremos perpetua para el homicida vial. Queremos que la justicia también con sus fallos dé un mensaje a la sociedad. Hoy el mensaje que da la justicia es totalmente negativo, es: tomá alcohol, consumí droga, pasá en rojo, matá a 2 o 3 personas en contramano por autopista y como la pena tiene un mínimo de 3 años, te vas excarcelado y a lo sumo una pena en suspenso. Ese es el mensaje que da la justicia hoy en Argentina. De esta manera, al menos, como dice los fundamentos de la senadora Sagasti, que habla de la palabra disuasivo, me pareció genial. Por lo menos que sea disuasivo, que la persona sepa que si mata al volante con agravantes va a cumplir pena de prisión. Mínimamente demos un mensaje de justicia. También pedimos modificar el artículo 94 bis, que es el que se aplica para cuando hay lesiones. Lo mismo, la figura básica, tenemos casos, el Madres del Dolor,
Y siempre vuelvo a los casos para ser práctico. Sin ir más lejos, el caso de Macarena Mendizábal, que quedó en estado vegetativo. ¿Quedó con vida? Sí, quedó con vida. Pero está muerta en vida. Desde el 2015 que está así. ¿La condena cuál fue? 3 años. Un conductor alcoholizado, a salir a la costanera la atropelló, o sea, todos casos con agravante. Quedó con vida, pero muerta en vida. Bueno, en estos casos se aplicaría el 94 bis. También, la primera escala punitiva, cuando hay lesiones, no pedimos tocarla, de 1 a 3 años. Ya cuando entran a jugar agravantes, que la pena sea de 2 a 4, y obviamente, ante múltiples agravantes, 3 o más, de 3 a 6. Ustedes verán que somos totalmente, o queremos ser justos con las condenas, y proporcional. Acá no se pide perpetuo para nadie. Se pide al menos que tenga una sanción el homicidio vial. También estamos pidiendo reformar el artículo que habla de la tan conocida probation, suspender el juicio a prueba. Claro, ¿qué nos pasa? Tenemos casos que probamos múltiples agravantes, logramos llegar al juicio oral, pero como la pena que tiene este delito es de 3 a 6, el mínimo que es 3 en suspenso, les permite encima a los imputados pedir suspender el juicio a prueba. Ni siquiera un juicio abreviado. Piden hacer tareas comunitarias. Ni siquiera quieren pactar una pena menor en suspenso. Y lo piden, nos piden. Tenemos que ir, por favor, pidiéndole a los jueces de garantías, oponernos a la probation. O sea, ni siquiera muchas veces la familia tiene la dignidad de llegar a un juicio oral en Argentina. Es vergonzoso lo que permite el Código Penal actual. Ni siquiera tienen el derecho de la familia de ver sentado a quien mató a su hijo para ver que lo juzguen, ni siquiera ver qué condena le dan. No, a veces le sacan esa posibilidad encima. Por eso pedimos que en los casos que hay agravantes y donde pedimos la escala punitiva más alta, no tenga la posibilidad de pedir la probation este imputado y que vaya a juicio oral a defenderse y vaya que se defienden. Acá les hablaba Gorbach recién cuando hay alcohol. Miren que todos los imputados se defienden y se defienden con uñas y dientes. Acá nadie reconoce que consume. Por eso muchas veces hasta nos cuesta probar que consumen alcohol, que consumen droga. Muchos se fugan, se entregan 2 días después. Tenemos miles de casos así. Les hablo recién cuando podemos probar los agravantes. Por eso estamos pidiendo 2 cosas. Primero, que cuando es un hecho agravado, no pueda pedir la probation. Que pida un juicio abreviado de última, que acepte una condena, una pena, pero no probation. Y otra cosa más, que como hoy no hay un plazo para que pidan la probation, ¿cuál es la jugada de todos los defensores de manual con la cual veo en tribunales todo el tiempo? Llegamos a un juicio oral, pasan 4 o 5 años, porque también él espera, que esa es otra discusión. Hoy nos están fijando juicio oral para el 2027. 2027. La familia espera el juicio oral. El imputado en libertad y conduciendo, obviamente. Muy poquitos casos con domiciliaria, porque lo permite el 84 bis. Pero ¿cuál es la jugada de los defensores? Como no hay plazo para pedir la probation, 2 meses antes de la fecha del juicio oral, te piden la probation. Obvio que nos oponemos con Vivian Perrone con uña y dientes. Rechazada la probation. La apelan. Llega la fecha del juicio oral, no está firme la resolución, que dice el tribunal de juicio, no se hace el debate porque no está firme la probation. Van a cámara. A veces van a casación. 3 años más de espera. Cuando vuelve la causa, vienen los planteos de prescripción. Porque lo permite el Código Penal. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no se le quita al imputado ese beneficio de pedir la probation. Lo debe tener ese derecho. ¿Pero qué decimos? Que tenga un plazo. ¿Cuándo es el plazo? En la primera intervención del órgano de juicio. O sea, el tribunal que va a entender en el juicio oral, cuando notifica a las partes la formación para ver si hay que recusarlo o no, que ahí el imputado diga, ¿voy a pedir probation o no pido probation? Si la pide y la rechazan, bueno, que lo recurra ahí, hacemos todo antes, pero cuando llegamos al juicio oral, no nos encontramos con esta jugada de manual.
porque es de manual, la hacen siempre. ¿En perjuicio de quién? De las víctimas, siempre de las víctimas, obviamente. Y por último, también estamos pidiendo que se agregue al artículo 14 del Código Penal, que habla de todas las excepciones donde se puede pedir la libertad condicional. Bueno, que se agregue un último inciso 11, donde si tenemos un homicida vial que fue condenado por la tercera escala punitiva, es decir, que tuvo una condena de 5 a 12 años, ese homicida vial que mató y tuvo condena en la tercera escala, ese que no tenga libertad condicional. No está, obviamente, no hay duda que esa persona mostró un total desprecio por la vida. Por eso entendemos que ese homicida vial no debe tener este beneficio. Esto es, a grosso modo, traté de detallar un poquito todo lo que es el proyecto. Leí los otros dos proyectos, me parece que van los tres en la misma línea. Incluso el de Sagasti también habla de alcohol cero, estupefaciente. Bueno, el de Basualdo incluso incluye agravantes que nosotros no incluimos, que es pasar las vías del ferrocarril. Creo que van todos en igual sentido. Lo que sí me parece que por ahí modificar solo agravantes, agregando, sacando, eliminando, si no ponemos otra escala punitiva, esta discusión, señores senadores, señoras senadoras, va a ser en vano, porque nos vamos a ir de este palacio con una ley, un código penal lleno de agravantes, como pasó con la última reforma, con la misma escala penal, y los abogados que defendemos víctimas seguiremos en nuestros alegatos invocando el dolo eventual, que es lo que no queremos pedir. Nosotros no queremos más el dolo eventual, pero para eso hay que elevar la pena de culposo agravado. De esta manera vamos a tener fallos más justos y ese homicida vial, ese que muestra desprecio por la vida, indiferencia por la vida, el que acepta que puede matar y no le importa, a ese que le cabe la pena de 5 a 12 años. Y nos evitamos de pedir el dolo eventual. Si quieren hacer alguna pregunta, senador, yo trato de ser... Senador, el que quiera hacer alguna pregunta, el senador Parrilli.